Bueno, entonces voy a entrar aquí a Visual Studio y les voy a explicar qué fue lo que hice. Primero destruí mi página principal y quedó así. Donde tengo unos include. Creé un template en PHP que realmente eso es muy fácil. Pensé hacerlo con Web Components, pero dije, no, venga, no me voy a complicar con Web Components ahorita. Lo hago con PHP. Creé 3 archivitos: header y footer. En el header tengo la estructura básica de inicio de una página web. Y fíjense que tengo acá las importaciones de los CSS, los JavaScript, todo. Y tengo acá body y tengo el header. Chévere, para de contar. Si ustedes se dan cuenta, no tengo el cierre del documento web ni del body. ¿Listo? Y tengo el footer. Y en el footer tengo el cierre del body y el cierre del HTML. Eso es como si estuviera colocando eso así: header y footer. Y aquí en la mitad, todo lo que necesito. Entonces, en la mitad, ¿qué hice? Pues el contenedor de la factura. Todo el código HTML que yo quiero que pertenezca a mi página web. De hecho, puedo hacer esto de esta forma. Yo puedo redistribuir mi sitio web. Incluso, yo podría decir, venga, me interesa crear algunos templates de contenido, de forma, etcétera. ¿Listo? Pero lo que hice fue simplemente partir ese index completo en 3 archivos: encabezado y pie de página. Y aquí voy a tener todo lo que necesito para mostrar la información. ¿Qué otro cambio se hizo acá? Por acá, esto ya está actualizado allá en el Git. O sea, en el Git ya está el repositorio actualizado. Entonces lo que se hizo como primera medida fue en el eliminar lista, ¿cierto? Yo tengo un arreglo que se llama ítems y ese arreglo contiene la información de quién, de todos los productos que yo he insertado. Pero si yo borro uno de la página, pues tengo que actualizar también mi arreglo, porque si no, ese elemento sigue existiendo en el arreglo, entonces lo tengo que eliminar. Y eso lo hago con Splice. Entonces, Splice me pide el índice o la posición de ese elemento y me pide cuántos elementos quiero borrar. Le digo que uno. Pero ¿cómo tengo la posición? La posición la obtengo con la clase array, donde vengo y busco, hago un map, ¿cierto? Un mapeo de ese arreglo, obtengo el valor y el ID. Recuerden que ese ID es el índice de la posición, ¿ok? El índice de la posición. Entonces, esto es como un operador ternario, donde si este señor contiene algo, me va a retornar el val ID, donde val contiene el valor. En este caso, ¿el valor qué es? El formulario que está dentro del arreglo. ¿Se acuerdan que ayer hacíamos que dentro de ese formulario o dentro de ese arreglo guardábamos era formularios? Entonces, eso es lo que indica ese val. Y el ID me retorna el ID, pero ojo, no es el ID de, del formulario, sino la posición, el IDX, ¿ok?
sea, esto sería algo así. Llamémoslo IDX, que en términos de programación es indexado, índice. ¿Okay? Entonces, ya con esto, el programa va a saber, ok, entonces usted va a borrar la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y no vamos a tener ningún problema. ¿Ok? No vamos a tener ningún problema. Y por acá, cuando yo ejecute comprar, se hizo una pequeña modificación. Y esa pequeña modificación va a consistir en que ítems le voy a asignar ID. ¿Qué sucede acá? Si yo no lo hago así, cada vez que presiono el botón comprar, se van a incrementar en mi arreglo los productos. Si yo tengo dos y le doy comprar, listo. Pero si le vuelvo a dar comprar, ya no son dos que quedan en el arreglo, sino cuatro. Y cada vez que le dé comprar, se van a seguir creciendo. Creo que ya les pasó, ¿cierto? Por aquí ya veo a alguien que está diciendo, escucha, sí. Hay dos soluciones. Una, que es la más fácil, es decirle ítems. Entonces, cada vez que yo llame el método, el arreglo lo limpio, completo, todo. Pero pues, no es como tan eficiente borrar todo y volverlo a construir. Mientras que si lo hacemos de esta forma, él va a incluir el nuevo. Los demás los deja quieticos, no los va a modificar. Eso es lo que hace este código. ¿Okay? ¿Y data qué es? Pues data es la información, el objeto que está contenido. Vamos a mirar acá. Dale cuidado. Tenemos acá. Listo. Acá. ¿Qué sé yo? Si yo le doy finalizar, ahí está bien. ¿Sí? Ahora, si yo le doy eliminar este y este, pues acá se sigue conservando hasta que yo no le diga finalizar. Si yo le doy finalizar, ahí ya mi arreglo se actualizó y eliminó lo que yo borré, ¿cierto? Lo que yo borré. Entonces, ya aquí estamos depurando correctamente nuestro detalle de factura. Repito, esto ya está ya montado en el Git, ya está actualizado el proyecto. Si lo quieren volver a descargar, volver a clonar, háganlo y revisen el código. ¿Okay? Ahora, como el tiempo hay que aprovecharlo, ¿cierto? Yo voy a abrir mi documento y vamos a empezar con programación orientada a objetos. Esto que vamos a trabajar acá está en el documento que ya tienen compartido en su Classroom.
Programación orientada a objetos. Aquí vamos como a retomar conceptos que ya teníamos nosotros en clases anteriores, ¿cierto? En módulos anteriores. Recordemos que la programación orientada a objetos básicamente es una metodología, es una manera de nosotros implementar una estructura mucho más abstracta y ordenada en nuestros programas. La programación orientada a objetos viene desde los años 60. Sí, eso no es de ahorita, eso ya viene desde mucho tiempo atrás. Y la programación orientada a objetos tiene 4 pilares o paradigmas fundamentales. ¿Cuáles son? Encapsulación, polimorfismo, herencia y abstracción. ¿Qué es el encapsulamiento? Ok, el encapsulamiento es restringir la accesibilidad de la información de una clase. ¿Cuál es la única forma que puedo tener disponible para tener acceso a los atributos de una clase? A través de cualquier propiedad o método con modificador de acceso público, perdón, público. ¿Sí, ok? Perfecto. Entonces, vamos a empezar a recordar todos esos pequeños términos, conceptos que teníamos nosotros en nuestras clases, señor. ¿No? ¿Sabe? Ah, ok. Bueno. Pues recordando que algunas cosas de clase, recordemos que una clase es una especie de molde, es una plantilla en la cual yo puedo generar muchos objetos. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, usó un molde. Y cuando hizo a la mujer, usó el molde que era el hombre. ¿Sí? ¿No? O sea, la mujer es imagen de nosotros. O sea, no mentiras. Ya me están mirando feo. Entonces, tenemos moldes. Y a partir de esos moldes nacen algo que se llama los objetos. ¿Listo? Y nosotros, esos moldes, esos objetos son conocidos como ¿qué? Instancia de clase. Recuerden, un objeto es la instancia de la clase. ¿Y qué es la instancia de una clase? Un objeto. Tan sencillo. Recordemos que el eje fundamental de la programación orientada a objetos es que todo tiene comportamiento y tiene características. ¿Ok? Donde esas características del objeto de la clase están marcadas por algo que se llaman como atributos de clase. Y esos comportamientos funcionales del objeto nos los está dando ¿quién? Los métodos de clase. Tenemos las propiedades de clase. Las propiedades de clase, existen dos tipos de propiedades de clase, que son los getter y los setters. ¿Y qué hacen los getter? Me permite obtener la información que está guardado en un atributo. Y el setter me permite modificar o enviar información nueva. ¿A quién? Al atributo. Ojo, no es lo mismo tener una propiedad y un método. El método se utiliza para cambiar, ¿cierto? El estado, bueno, de un atributo a través de un proceso. Por ejemplo,
Si yo tengo una clase que tiene el saldo de la cuenta bancaria, la única forma de poder cambiar el saldo de una cuenta bancaria es como a través de una serie de comportamientos, y esos comportamientos van a modificar ese estado, que son consignación, retiros, transferencias, ¿cierto? Cierre de cuenta. Esos son métodos que me van a permitir modificar esos atributos a partir de ciertos procesos. Cuando hablamos de encapsulamiento, estamos haciendo referencia a que todos esos atributos son exclusivos de la clase donde se define. ¿Ok? Son exclusivos de la clase donde se define. ¿Qué es un modificador de acceso? Correcto. Entonces, el modificador de acceso es aquel que me permite determinar el tipo de accesibilidad que va a tener. No, no. Estamos hablando de, de los parámetros de accesibilidad, que son public, private, protect. Entonces, los modificadores de acceso que estamos hablando. Entonces, son los que me permiten determinar la accesibilidad que va a tener una variable, una propiedad, un método, incluso una clase. ¿Ok? Entonces, para aplicar el encapsulamiento, los atributos deben ser, el modificador de acceso debe ser de qué tipo? Privado. Solamente privado. Algunos no les gusta usar private y dicen, no, dejémoslos todos como public. Sí, ¿cómo no? Ustedes me presentan una clase donde me presenten los atributos como public, los voy cogiendo espero machete. ¿Ok? Sí, o sea, no pierda el tiempo. ¿Cierto? Creo una clase por allá y más bien defino atributos estáticos, donde usted puede acceder directamente al atributo sin necesidad de crear una instancia de clase. Pero eso aquí en PHP tiene una connotación mucho más profunda de los estáticos. Ahora la vemos. ¿Por qué? Lo que pasa es que muchos están acostumbrados a la programación estructurada y eso ya hoy en día no se usa ya mucho. La programación estructurada está quedando muy rezagada. Todos saben que la herencia, no voy a entrar a detallar, pues la herencia básicamente es que una clase puede heredar de otra. Y esa subclase que hereda de una clase superior. ¿Qué nombre recibe esa clase superior? Clase base. Técnicamente es la clase base. Se puede decir, no, esa es la clase padre. Pues sí, es la clase padre. Eso no está mal. Pero si usted dice, bueno, ¿cuál es la clase base? ¿Y eso qué es? No, pues le están preguntando es por la principal, por el padre. ¿Ok? Si yo le digo, bien, ¿cuál es la clase derivada? Es la hija, es la que me está heredando de esa clase base. ¿Ok? Listo. Tenemos el polimorfismo. Dice que es la capacidad de un objeto tomar diferentes formas o comportarse de diferentes maneras según el contexto. Easy, ¿sí o no? Fácil. Un mensaje, diferentes formas de comportarse ante ese mensaje. Modificadores de acceso. El profesor está muy creativo, les puso un lapicito ahí. Ahora sí, mis estimados, vámonos con lo primero. Uy, espere.
Vamos a acostumbrarnos, vamos a acostumbrarnos siempre cuando nosotros tenemos una estructura de marcadores. Bueno, póngame cuidado acá. Nosotros somos muy dados a estructuras recurrentes. Lo que pasa es que es como el agua tibia. Permite acceder a la información de la clase, pero dentro de la misma clase, sin necesidad de acceder al sujeto principal, sin usar el is. Esa es la diferencia. O sea, eso está como en el intermedio del público y privado. La diferencia es que el público puede usarse desde afuera. Entonces, el privado quiere ser desde la misma. Nosotros estábamos acostumbrados a estas estructuras y ahora les voy a encontrar una estructura que es en sí. Esa es una metodología, muchos lo utilizan mucho. Esta metodología dio pie a todo lo que nosotros conocemos hoy en día. Este señor es un patrón de diseño. Este señor también es un patrón de diseño. Lo que pasa es que ese patrón de diseño fue evolucionando y nacen los nuevos patrones. Entonces, en nuestra estructura de proyecto vamos a tener nuestros modelos. La base de datos, necesitamos utilizar esa estructura, pues creamos un modelo. ¿Qué modelo es? Lo que pasa es que este modelo va a contener en sus atributos los mismos atributos que tiene mi tabla en mi base de datos. ¿Okay? Acostúmbrense siempre a que el modelo tenga el mismo nombre de su campo. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio, pero es un punto de referencia para que uno no se pierda. Que ya uno dice, ah, mi tabla tiene estos campos. Así que la pérdida de sí. Porque algunos dicen, no, es que ya le puse así, pero es que aquí le pongo así. No, algo igual, y ahora que no van a tener problemas. ¿Okay? Entonces, este señor se va a convertir para nosotros en una
Normalmente, toda la representación gráfica. Las máquinas que nosotros vamos a hacer, los web companies, todo ese capital. Entonces, ahí es donde nosotros creamos los scripts de PHP que se van a encargar de controlar toda la unidad de negocio. Es decir, poder consultar, poder actualizar, poder hacer todo con respecto a más de datos. ¿Okay? Pueden estar todos los controladores. Entonces, está todo lo que es el negocio. Básicamente, por eso, lo que pasa es que no le pongo funcionalidad porque cuando veamos front, se van a mantener los sistemas. Entonces quiero como que ir destrabando ese. Y yo le puedo colocar modelos, así, propios modelos. Más adelante, cuando veamos puramente el modelo NPC, esa estructura va a ser más robusta. Estamos empezando. Este es uno de los patrones que puedes consultarlo y ver cuál es el NPC modelo. Y acá pues ya tenemos nuestras preguntitas de no solamente va a estar nuestro. Ya, ¿no? Tenemos software como un perro como algo, una comodidad, siempre vamos a tener un único no son esos componentes que nosotros vamos a consumir desde el grupo. Pero para hacer eso aquí en PHP tenemos que hacer un poquito más de trabajo que lo vamos a hacer después. Aquí va a estar el índice, aquí van a estar los otros elementos, y va a llamar esas listas. Normal. Y acá, si queremos tener algunos scripts de funcionalidad que le llaman así, entonces creemos la carpetita. Vamos a crear funciones especiales nuestras. No las vamos a resolver con. Son los esos afines que se van a encargar de hacer peticiones a HTTP a nuestro. Son como las rutas que se van a encargar de consumir las apps. ¿Se acuerdan que en JavaScript teníamos una carpeta que llamaba controlador? Se metía los JavaScript de los productos. No, eso está dentro de una sola carpeta. Sí, eso es una carpeta, otra carpeta, otra carpeta. Nada, eso está dentro de ellos. Entonces, por ejemplo, si lo vemos de esta forma, vamos a
Por esta parte, tenemos aquí la carpeta principal que es el proyecto. Esto va a estar dentro de mi proyecto. Entonces, vamos a empezar a trabajar con lo básico. Vamos a definir esta pequeña clase. Fijémonos que aquí tenemos dos cosas muy particulares. La primera, el constructor. ¿Qué es el constructor en una clase? Para inicializar, para inicializar los atributos, que permite inicializar los atributos de una clase cuando se instancia la clase. Yo les olvidé, eso ya lo hemos visto un montón de veces. Ahora sí. Estos son los flores al piso. Son flores al piso. Se ve en eso. Vaya a la otra acumulación. No, lo que pasa es que ya se ve cuando uno coloca la plantilla, entonces le coloca los dos elementos. Construir y los atributos que van a vale encontrar. No hay nada más que hacer. ¿Listo? Entonces, la versión 8, esto es compartir de la versión 7 hacia atrás. La versión 8 de PHP que ya nos permite a nosotros trabajar fuertemente el tipado de datos. Quiere decir que yo le puedo especificar el sistema de esto es un string y esto es un entero. Vamos a tratar de trabajar lo más estándar posible. ¿Qué es lo más estándar posible? No enfocarnos a una única versión. Cosas que las han mejorado, o hay funciones que tienen la versión 8 que mejoran la versión 7. Entonces, la tratar de ver funciones que sean más estándar posibles. Bueno, cosas que vamos a ver como la versión 8 nos van a ayudar a agilizar más el tema de la. Entonces, vamos a empezar con esto. Vamos a crear nuestro proyecto. Recuerden que el primer paso es que esos proyectos los vamos a iniciar en donde. Siempre se va a subir, entonces, sí, mi primer proyecto de acción de tienes que subir, hagan todo el proceso, para que ahora en subir ya no les diga solamente se desea
Esto me cuidado acá. Fijémonos algo importante por acá, y es que las funciones que están definidas acá son propiedades de clase. Y esas propiedades de clase son los famosos quién y ser. ¿En qué se diferencia? ¿Quién? Ser. ¿Quién y ser? Digamos que es de muy buena práctica colocar el prefijo quién y ser para saber cuál de esas dos corresponde a la función que nos solicitud. Fíjense que aquí en la parte inferior nos encontramos con un método de clase que es muy diferente al de Venezuela. Porque ese método de clase me va a emitir un comportamiento de mi clase. En este caso, hola, mi empresa. Dice que aquí tenemos esa palabrita reservada, la palabrita gris. La palabra reservada gris utiliza muchísimos lenguajes como PHP, como Char, para indicar que ese atributo le pertenece a la clase persona. Como para establecer una referencia a ese atributo. Es muy importante que lo entendamos. Tenemos que que se va a retornar un valor. No se les puede olvidar. No se les puede olvidar. Entonces, miren acá, ¿cómo se instancia una clase? ¿Cómo se instancia una clase, chicos? Instanciar una clase, el requisito número uno es importar la clase en el archivo donde se desea. Nada. O sea, es lo mismo que trabajamos en JavaScript. Es lo mismo. Más adelante, cuando veamos espacios de nombre, en namespace, ya eso. Entonces, aquí utilizo la palabra sonar guión de piso one. Una sola vez. ¿Por qué? Porque si yo le digo include, es lo que va a hacer es reincluir esa clase y me va a montar error. Es decir, usted no puede reincluir la clase. Entonces, como ya está declarado, decir, oiga, está declarado, no, corrija el error. Pero, ¿qué error si yo? Si le quiere colocar no requerida, o sea, no obligatoria, o sea, hace que si la clase no existe, así la ejecución del programa, colóquele include once. ¿Ok? Lo pueden hacer. A mí me gusta esta, sobre todo cuando
voy a depender de algo. ¿Listo? Para forzar a que esto sí exista el recurso. Si no existe el recurso, para que hacer cargas de no va a funcionar nada. Sí, entonces está bien. Para la semana, ustedes la trabajaron en JavaScript. Tenemos acá tenemos estoy creando el objeto alumno y le estoy pasando a la instancia de la clase el nombre y la edad, que son los dos parámetros que le están entrando a la clase. ¿Listos? Entonces, ustedes ya tienen acá. Dentro de este modelo, deben tener una clase llamada. ¿Ya quedaron? No. Sí. ¿Va? Sí. Y si el nombre de la clase es compuesta, entonces cambia es. No, ahí sí yo le recomiendo memorizar todo en minúsculas. Todo en minúsculas. Archivos, nombres, todo en minúsculas.
De tabs. Ay, Dios. No.